Creo que hay medicamentos que, sobre todo en las formas severas de tuberculosis, en las formas resistentes de tuberculosis, eran mucho más efectivas y no incluían inyectables. Y se han reclasificado los tratamientos para la tuberculosis. Ahora ya no existe esa clasificación de 5 grupos. Ahora existe la clasificación de los medicamentos anti-TB en 3 grupos: grupo A, grupo B y grupo C. ¿Cuáles son? Grupo A: moxifloxacino, levofloxacino, bedaquilina y linezolid. Estos dos que parecen chinos, lo aprenden, porque al menos para los exámenes cibernéticos. BDQ, LZD, bedaquilina y linezolid son nuevos medicamentos bioorales hechos para tuberculosis resistente. Son los del grupo A. Grupo B, clofazimina, cicloserina. Grupo C, lo que ustedes pueden ver ahí: imipenem, cilastatina, meropenem, telamanina, niacinamida, camutolamicacina, quionamida. Esa es la clasificación. Entonces, cuando ahora hablamos de tuberculosis XDR, ya no usamos esto de aquí. Resistente isoniazida, rifampicina o solo rifampicina, que debe incluir una quinolona, esto de acá, más bedaquilina o linezolid. ¿Esto les parece nuevo de repasar? Aquí está. Y además la norma técnica nos ha sumado un nuevo término: la tuberculosis pre-XDR, que no existía en ninguna norma y no está tampoco en ninguno de los proyectos que ustedes han revisado o todavía tienen guardados. La tuberculosis pre-XDR es un nuevo concepto. Bueno, ahorita no, es un concepto que ya manejaba unos años atrás, pero que recién se ha agregado a una norma técnica, por lo menos desde su modificatoria de 2023. ¿Qué dice? Comparemos los dos conceptos entre la pre-XDR y la XDR. A ver, pre-XDR, tuberculosis resistente a rifampicina o MDR. ¿Qué dice la XDR? Tuberculosis RR o MDR. ¿Está igual? Sí. Sigamos. ¿Qué es la pre-XDR? Con resistencia adicional a cualquier fluoroquinolona. ¿Qué dice la resistente XDR? Resistencia detectada a cualquier fluoroquinolona. ¿Está igual? Sí. ¿Qué es lo que le falta acá? Entonces, ¿qué es un pre-XDR? RR, MDR con resistencia a fluoroquinolona. Y si a eso yo le sumo, o al menos un medicamento del grupo A, ahora se convierte en XDR. ¿Por qué esa clasificación, doctor? ¿Por qué ese afán de destrozarnos la vida tan tranquilo que estábamos con esos nombres tan raros, tan feos, tan viejos? ¿Por qué? Porque el día que ustedes, créanme que al menos una vez en su vida se van a cruzar con un paciente, si no es con diagnóstico de tuberculosis MDR o XDR, va a ser al menos que tuvo tuberculosis XDR o MDR. Y cuando le pregunten a ese paciente qué tratamiento está recibiendo, hay dos formas. Les pregunto a ustedes. Imagínense que cualquiera de ustedes le diagnostican resistencia a isoniazida. Le hacen, sale tuberculosis, le hacen la prueba de sensibilidad y diagnostican que tu tuberculosis, el único medicamento que no le va a hacer efecto es la isoniazida. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos los neumólogos? Sacamos la isoniazida y le colocamos levofloxacino. Y se acabó. Y todo sigue siendo vía molecular. Y como modifica eso, no le meto. ¿Qué hago? Saco la isoniazida y le doy levofloxacino. Eso no quiero que se lo aprendan, solo quiero que me entiendan el concepto. Es decir, saco una pastilla y coloco otra pastilla. Modifico tiempos y sigue mi paciente con su vida. Vía oral. El problema no era con los resistentes a isoniazida, el problema era con los que es todavía en algunos sitios, los resistentes a rifampicina. La rifampicina, de los 4 medicamentos que ya lo voy a presentar más adelante, es el medicamento central. Todos ellos otros, la isoniazida, el ethambutol, la piracinamida, si el paciente tiene alguna resistencia, sacas ese medicamento del esquema, no lo sacas y reemplazas por otro bioral. Y se acabó. No hay mucho drama que hacer. ¿Cuál es el problema? La rifampicina. Porque la rifampicina es el centro de todo. Si tu núcleo, tu eje se cae, tienes que armar todo para que no se caiga el esquema y tu paciente no fracase. ¿Qué hacían los pacientes hasta la norma de 2013? Si tu paciente tenía resistencia sólida a rifampicina o resistencia isoniazida y rifampicina, la tuberculosis multilogo resistente, se le cambiaba la vía oral y le ingresaba un inyectable, que podría ser amicacina o canamicina. A fin de cuentas, inyectable. Muy bien.
¿A ustedes cuánto es lo máximo que le han colocado por alguna infección alguna vez en su vida? ¿Cuánto es lo máximo de inyectables que les han colocado? Digamos, algunos días, uno, 2 días, 3 días. Y eso es que 3 días ya no quería ni ver la aguja porque ya 3 días me tuve que lo estoy inyectando, ¿no? O endovenosos que estés con una vía y estar cuidándolo. ¿Cuántos días les han colocado? O sea, una vez como infecciones urinarias, etc. Están 3 días, 5 días, ya están aburridos con su vida. El paciente con resistencia a rifampicina, MDR o solo rifampicina sobre la DRR tenía que recibir 7 a 8 meses de inyectable diario de canamicina o de. Y sobre eso, ampliación de vía oral por 16 a 18 meses. Prácticamente 2 años de tratamiento, de los cuales por lo menos 8 meses recibiendo inyectable todos los días. ¿Alguno de ustedes toleraría con paciencia de que le estén colocando todos los días inyectable hacia la vena? O inclusive he conocido en algún momento a un paciente que recibió diario inyectables de amicacina por ya medio año. ¿Aguantarían? No creo, ¿no? Nadie quiere. Entonces, para evitar eso es que se generaron los medicamentos vía oral. Aquellos que tenemos en el grupo A, B y C, todos son vía oral y es el nuevo es que va en tratamiento. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes terminen la carrera y se enfrenten a algún paciente con resistencia MDR o XDR, lo más probable es que ya ustedes no van a conocer al paciente que les coloquen el inyectar. Todo va a ser vía oral y con medicamentos del grupo A, B y C. ¿Nos entendimos? Más o menos. Igual también pero estamos lo vamos a repasar. Bueno, ahí no hay mucho que hablar acerca de la tuberculosis, simplemente saber lo que hemos conocido. Pero súper rápido porque esto es microbiología, ustedes no han pasado aquí, ya lo saben. Entonces, cuando hablamos de infección por tuberculosis, lo más común nosotros decimos, que se escucha decir, es que es la infección generada por el Mycobacterium tuberculosis, lo cual está bien, pero es una definición incompleta. Lo más correcto, más completo es que la infección es causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis, en los cuales el complejo Mycobacterium tuberculosis está conformado por todo lo que ustedes ven ahí: Mycobacterium tuberculosis, que se llama bacilo de Koch, Boris, Bifidobacterium, Tricanum, Micanetus. Estos son los que componen el Mycobacterium tuberculosis. ¿Cualquiera de ellos nos puede generar la infección de la tuberculosis? Sí, lo más común es que sea por Mycobacterium tuberculosis, pero también pueden existir estos otros tipos de Mycobacterium. Todo conforma el complejo Mycobacterium tuberculosis. Repito, para que es importante hacer dispositiva entender que la infección por tuberculosis no solo, o sea, está bien, pero es incompleto decir que está causada por Mycobacterium tuberculosis, sino está causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Esto es súper rápido, sabemos que es un aerobio obligado, crecimiento lento e intracelular facultativo. ¿Qué significa esto? Porque es lento. Si tú tienes una infección bacteriana, una faringitis, y te manda un cultivo, ¿cuánto tiempo sale el cultivo? 3 días, 5 días, es súper lento el laboratorio. Ya 5 días es un laboratorio normal, debería ser 3 días por resultado de cualquier cultivo. 3 o 2 son 9 meses, recientemente publicado el 19 de la tuberculosis, tú le mandas el cultivo, ¿cuánto tiempo está por resultado? 2 meses. Yo he hecho ese tema, pues muy rápido. Su crecimiento es muy lento. Además, cuando ingresa al cuerpo, ingresa vía respiratoria, obviamente la transmisión es vía inhalatoria y llega a los alveolos. Y a nivel de alveolos, la gran mayoría son fagocitados por los macrófagos alveolares. Y aún estando fagocitados dentro de los macrófagos, siguen multiplicándose dentro de los macrófagos, aunque más lento a que si estuviera de manera extracelular. Por eso dice, es parásito intracelular facultativo, pues crece dentro de la célula, dentro del macrófago, fuera de bacilo autoresistente por la adicción que le hace, el lavado la función de alcohol, multiplicación lenta, transmisión aérea. La coloración se llama Thiel-Nielsen, va a colorear rojo a los bacilos y su principal agente o componente de la pared celular es el ácido glicólico, aquel que le da la característica de ácido alcohol resistente. Cuando hablamos de la fisiopatología, cuando ingresa el Mycobacterium, una vez que ingresa al cuerpo, va a ingresar hasta los alveolos, a nivel alveolar va a ser fagocitado por los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares van a evitar que se siga propagando, pero dentro del macrófago siguen multiplicándose. ¿Sí? Tiene un macrófago, tiene otro macrófago, y así se empieza a generar una corona, una cadena de macrófagos.
Este conjunto de macrófagos a la larga te va a generar lo que tenemos aquí, que es llamado granuloma. El granuloma va a ser ese conjunto de células de macrófagos que van a tender a fagocitar a los bacilos e intentar evitar su multiplicación. Sin embargo, aunque detienen hasta cierto punto la infección, algunos otros bacilos siguen creciendo por fuera de ellos. Cuando empieza a hacerse este acúmulo de células inflamatorias de macrófagos alveolares, los primeritos, los del centro, empiezan a liquefactar. Se empieza a destruir todo este tejido. Esto se llama liquefacción o necrosis gaseosa. Es lo que ven aquí en el centro. Necrosis gaseosa. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es la primoinfección. Cuando uno nunca ha tenido tuberculosis, se pone al Mycobacterium tuberculosis, que por cierto, todos aquí nos hemos expuesto al Mycobacterium tuberculosis, pero una tuberculosis es endémica. ¿Sí? Te vas en la micro, en la combi, te vas al mercado, te vas al súper, te vas al cine, te vas al mall, donde te quieras ir, por lo menos un tuberculosis te ha tenido en la cara. De hecho, ¿ya? Lo bueno es que nosotros no hemos desarrollado la enfermedad porque depende mucho de tu respuesta del sistema inmune. Los macrófagos están activados, detienen la infección y en la gran mayoría va a quedar como infección limitada. La gran mayoría se va a curar. Se pone esta Mycobacterium, formas el complejo de Bock y la gran mayoría de nosotros, ¿qué es lo que nos ha pasado? Te curas. En otros detiene el macrófago, pero se queda latente. O sea, no es que tu cuerpo lo elimina, se queda ahí como dormido. Y si en algún momento de tu vida tu sistema inmune baja, esa corona de macrófagos va a tender a liberar a los micobacterias que están dentro de ella y te podrá diseminar vía sanguínea a otros órganos. Eso es lo que hablamos con las infecciones diseminadas secundarias son una infección latente. Y menos del 10% de pacientes generan infección o enfermedad progresiva. Infección linfática, broncogénica, hematogénica, que puede llegar a tuberculosis miliar, que es tuberculosis miliar, diseminación de Mycobacterium por todo el cuerpo, por cualquier órgano. ¿Sí? Las poblaciones bacilares. Las poblaciones bacilares, cuando ingresa el Mycobacterium a nuestro cuerpo, ya les digo, una parte va a estar detenida por los macrófagos, otra parte va a estar multiplicándose por fuera de ellos, e inclusive va a haber unas lesiones tipo cavernas, en los cuales va a seguir reproduciéndose, aunque en menor velocidad. Los que más rápido crecen, aunque son lentos, de los lentos, los menos lentos, son aquellos que están fuera de los macrófagos, los extracelulares. Cuando una persona deja muestra de esputo, normalmente lo que está dejando es poniendo en el microscopio con aquellos vacilos de multiplicación rápida. La isomiacida está hecha exclusivamente para acabar con los vacilos de multiplicación rápida. Es por eso que en la historia de la evolución de la tuberculosis, cuando se crearon los primeros medicamentos anti-TB, uno de los primeros medicamentos anti-TB fue la isoniazida. La isoniazida, ¿qué es lo que sucedía? La isoniazida tenía pacientes con tuberculosis. Antes de eso, tengo un megamia paréntesis. Hace 100 años atrás, ¿cuál creen que era el tratamiento de la tuberculosis? Hace 150 años atrás. ¿Cómo se trataba pacientes con tuberculosis? ¿Alguna idea? Lo único que hacían era colocarle su camita, darnos a una zona donde había bastante sol, que le dé harto aire y esperar a que la naturaleza haga su trabajo. No había medicamentos, simplemente hacían eso. Decían que la exposición al sol y al aire puede matar a los vacilos. Nada más. Luego, con el paso de los años, antes del tratamiento médico, apareció el tratamiento quirúrgico en las tuberculosis. ¿Qué pasaba? La destrucción del pulmón, cuando apareció la radiografía, todavía no había medicamentos anti-TB. Los pulmones podían estar destrozados, las secuelas de tuberculosis eran horribles. Entonces no había tratamiento. ¿Qué hacían? Se sacaba ese segmento pulmonar, hacían neumotoras, tiene un nombre, hacían neumotoras para que colapse esa parte del pulmón. Eran neumotoras intencionales, haciendo que el pulmón se colapse. O simplemente extraían esos segmentos pulmonares que estaban afectados, ¿no? Obviamente estamos hablando de como 100 años atrás, la tasa de mortalidad seguía siendo elevada. Luego aparecieron los medicamentos anti-TB. Uno de los primeros medicamentos anti-TB fue la streptomicina, el ácido paramidosalicílico y tenemos la isoniazida, pero lo daban por separado.
¿Cuál era el error con respecto de suñacida? Luego ya se entiende esta imagen del crecimiento celular o las poblaciones vacilares. Si tú tienes un paciente con tuberculosis y ese paciente te deja una muestra que te sale positivo, lo que te sale positivo básicamente lo que estás viendo son los extracelulares, es decir, los de crecimiento rápido. Cuando tú le das tratamiento con isoniazida, teóricamente, ¿qué debería ser? En su siguiente muestra de BK, ¿cómo debería salir? Negativo, debería ser negativo, pero realmente los mandados no, solo están matando a los extracelulares, pero los intracelulares siguen ahí. Entonces, la tasa de fracaso al inicio era elevadísima, porque le daban a los pacientes un solo medicamento y como empezaban a negativizar, decían, ah, ya bajamos, entonces ya lo curé, pero luego veían que recaían y recaían, hacían fracasos, ¿sí? O hacían recaídas. Todos esos términos lo vimos en la primera imagen. Entonces, al hacer fracasos o recaídas, tuvieron por qué y se dieron cuenta pues, que están matando a los extracelulares, más no a los intracelulares. Para eso necesitaban era un otro medicamento que mata a los intracelulares. Y para eso, ¿qué encontraron? La niacinamida. Y luego otros medicamentos como la rifampicina para los hipertensos, más adelante al una admisión, factores de riesgo, pues tiene que ser paciente que tenga factores de riesgo como inmunosupresión, zonas de aglomeración de personas, albergues, las cárceles, pacientes con VIH, pacientes con inmunodeficiencia, cáncer, alcoholismo o adicción. Eso, resumen, problema. Manifestaciones clínicas, dialéctica, esto va a ser hipertensión de listeria, trastorno sintomático, respiración, respiratorio, sudoración nocturna, pérdida de peso, fiebre, escalofríos y hemoptisis, que ahora vamos a ver más adelante. Hemoptisis es la sangre del agua. Lo que hemos dicho, ¿no? La tuberculosis puede ser de dos formas. El diagnóstico que ustedes van a hacer puede ser de dos formas. ¿Cómo? Confirmación bacteriológica, sin confirmación bacteriológica. Si es con confirmación bacteriológica, debes demostrar la presencia del micobacterio tuberculosis. ¿Y eso cómo lo demuestras? En la muestra de esputo, o todos ellos asumo que es tuberculosis pulmonar. En la tuberculosis pulmonar, dejan la muestra de esputo, tienes varios caminos. Que te salga positivo en la muestra de esputo, la vaciloscopía, o que te salga positivo en el cultivo, que te demora 2 meses, que es lo que vemos aquí, es el gol estándar, o que la prueba de sensibilidad rápida sea la que te haga el diagnóstico. Respecto a la prueba de sensibilidad rápida, regreso al término histórico. Si tú tienes un paciente con toda la sintomatología que les deja iniciar la clase con todo el peso, e inclusive hemoptisis, imagínate que tu paciente está tosiendo sangre, sudoración nocturna, está bajando de peso, está haciendo fiebre y está con tos purulenta. ¿Qué vas a decir? Imagínate, y le sacas una radiografía donde vas a ver esta imagen, que ahora te voy a describir más adelante, es una imagen sugestiva de tuberculosis, pero sus BK son negativos. Obviamente lo vas a esperar hasta que te salga algún BK positivo, puede que te salga BK positivo, pero tu paciente se murió, ¿no? No puede que te salga el cultivo. Doctora, le salió el cultivo después de 2 meses, qué lindo, llámelo para darle tratamiento. No, ya están en su misa de medio los pacientes. Pero llegaste al diagnóstico, eso es lo que importa, ¿no? Si te cuentas, llegaste al diagnóstico. Entonces, históricamente no podemos esperar tanto tiempo. Por eso es que como no podemos esperar tanto tiempo, ¿qué te da el Estado? Te da el respaldo, porque esta norma técnica es legalmente un respaldo para que ustedes den tratamiento según su criterio y le darán tratamiento a su paciente hasta que llegue el resultado del cultivo. Pero, te digo de manera histórica, tienes un paciente con BK positivo que salió a muestra, no hay nada que pensar, le das su tratamiento, pero si sus BK son negativos, sí o sí tienes que enviarlo a cultivo. ¿Pero cuánto tiempo te demora? 2 meses, no puedes esperar 2 meses o más tal vez, dependiendo de la burocracia y todo lo demás. Mínimo 2 meses, tu paciente no puede demorar hasta 2 meses. Le das tratamiento, pero que viene el gran pero que ustedes pueden ayudar a tu paciente no bien. Esa muestra de esputo no solamente se pide BK, no solamente se pide cultivo. Ahora, ¿qué estamos pidiendo? Los que ya están viendo esto, no nos han hablado conmigo. ¿Qué le pedimos? Prueba rápida, prueba molecular. ¿Qué es la prueba molecular? La tinción lo único que te identifica es la tinción de la pared celular, nada más. El cultivo te dice que el micobacterio está creciendo y reproduciéndose. Perfecto. Pero en ninguno de los 2 casos tú estás viendo el ácido nucleico del germen, no te está describiendo cuál es la presencia, si hay presencia o no de ácido nucleico del micobacterio tuberculosis. Entonces, en ese afán de disminuir el tiempo de diagnóstico y mejorar el tratamiento y obviamente los fracasos de tratamiento, es que se inventaron las pruebas de sensibilidad. ¿Qué son las pruebas de sensibilidad? Pruebas moleculares que intentan identificar
la presencia o no del ácido nucleico del Mycobacterium tuberculosis, y a su vez te dicen si es que los medicamentos para el esquema TB que le vas a dar van a ser o no resistentes. Uno de los primeros medicamentos que utilizamos es lo que dice aquí, la plataforma multifuncional molecular automatizada, PMMA, o en términos más sencillos, plataforma GeneXpert. ¿Qué es GeneXpert? Es una prueba molecular que, uno, intenta identificar la presencia del ácido nucleico del Mycobacterium tuberculosis, y dos, busca si esa muestra de esputo es el Mycobacterium tuberculosis es resistente a rifampicina. GeneXpert es una prueba molecular que me busca la presencia del ácido nucleico del Mycobacterium, y dos, si este es resistente a rifampicina. Ojo con lo que les estoy diciendo, oído. No es el que su examen les ponga el GeneXpert, identifica sensibilidad a isoniazida y a rifampicina, entonces sí. Solo a rifampicina. En Chiclayo se hace, sí se hace en Chiclayo. Todos los gobiernos regionales están autorizados a nivel nacional de procesar GeneXpert. Aquí en la región, como tal, no solo la Chiclayo, sino la región Lambayeque, es la que está autorizada oficialmente solamente en la Gerencia de Salud por el MINSA. En el de Salud lo está haciendo pues, el Hospital Almanzor. De forma particular también lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero es más costoso. No creo en eso, más o menos está 1.000, 1.500 dólares con el estado de práctica. Vaciloscopía directa. Entonces, más o menos, ustedes quizás en práctica de microbiología habrán visto, supongo que por ejemplo, esa forma teórica, la vaciloscopía, ¿no? Por la presencia de los resistentes, que más o menos son como la imagen que ustedes pueden ver en la derecha de ustedes, ¿no? Ahora, cuando el microbiólogo ve la distribución, la presencia del bacilo en el campo descrito, intentará pues decir en términos numéricos cuánto se está viendo por campo. Entonces recordarán que el microscopio, ustedes han manejado un microscopio en algún momento, tiene aumentos, 20x, 10x, 50x, 100x. Si en el primer aumento se revisan 100x, 100 campos, busca en 100 campos, en 100 aumentos, busca por toda la muestra y no ve ningún bacilo, como te lo entrega el microbiólogo. ¿Qué te dice su informe? No se observa. Negativo. ¿Por qué? Porque buscó en 100 campos y no encontró nada. Negativo. Ahora, en 100 campos busca y encuentra, puede contar a los bacilos en 100 campos, cuenta 1, 2, 3, llega de 1 hasta 9 bacilos. 1 9 bacilos en 100 campos, eso se llama pauci bacilar. Esto sí necesito que te lo aprendan, al menos para su examen, de 4. Pauci bacilar. ¿Cómo interpretamos el pauci bacilar? Si tenemos en 100 campos observados, el microbiólogo encuentra de 1 a 9 bacilos ácido resistentes. 10 a 99 en 100 campos. Cuenta en 100 campos, empieza a contar todo y encuentra entre 10 y 99 bacilos en 100 campos observados. Eso se describe como positivo, una cruz. Si le baja el número de campos a 50 campos y en 50 campos cuenta de 1 a 10 bacilos, se describe como positivo, 2 cruces. Y si vuelve a bajar los campos, solo 20 campos y 20 campos observa 10 bacilos, entonces dirá positivo, 3 cruces. Positivo, una cruz. 10 a 99 van en 100 campos, positivo 2 cruces, de 1 a 10 en 50 campos, positivo 3 cruces, más de 10 va en 20 campos. ¿Qué es pauci bacilar? De 1 a 9 bacilos en 100 campos. ¿Eso lo van a hacer ustedes? No, ustedes no lo van a hacer, eso van a hacer la interpretación, eso te va a entregar el microbiólogo, el laboratorista. Su trabajo es interpretar qué te está diciendo con el producto que le colocan pauci bacilar. En cuanto a los cultivos, lo que utilizamos en el Perú son dos tipos de cultivos, los sólidos y los líquidos. Simplemente LJ es la hoja incendiense. Lo que utilizamos más en el Perú es el cultivo de la hoja incendiense, que es el que demora 2 meses. Y la prueba GeneXpert, que ya les dije que es una prueba molecular, que intenta encontrar la presencia del ácido nucleico de Mycobacterium tuberculosis y si es resistente a isoniazida, ¿verdad? No, a Rifampicina. Antes de continuar con las imágenes, hemos de describir la prueba GeneXpert. GeneXpert es una prueba que se puede hacer a muestras positivas o negativas. ¿Por qué? Si tú tienes una muestra de un paciente con esputo BK positivo, el cruce, como hemos visto en la gráfica anterior, y
tú le das tratamiento sin conocer su resistencia, imagínate que ese paciente regresa, le pega una consulta por la misma sintomatología, sigue con lo mismo, pues a qué le dice tratamiento. ¿Cuál fue tu error? ¿De qué te olvidaste? Al inicio, estoy diciendo, si recibes a tu paciente, te sale su prueba beca positivo, y dice de frente, tratamiento, venga su control, viene un mes, 2 meses después y ves que está igual o peor. A pesar que le estás dando tratamiento, su beca fue positivo. ¿Por qué? ¿Por qué le está yendo mal a tu paciente? Porque posiblemente no hizo alguna resistencia. Si yo te pregunto, ¿resistencia a qué medicamento es? ¿Tú qué me vas a decir? Ay, se me olvidó pedirle la prueba de resistencia, se me olvidó pedirle tu prueba molecular. No se te puede olvidar la prueba molecular. Entonces, así como antes les han dicho, les han explicado, a todo paciente con muestra de esputo siempre pídele cultivo. Ahora la norma nos obliga. No es una norma, es a nivel mundial, la OMS te dice lo mismo. Pídele, ahora, muestra de esputo, sea positiva o negativa, no interesa solo positiva o negativa, mándale el cultivo más prueba molecular. A todas las pruebas, a todas las muestras de esputo tienes que pedir cultivo y prueba molecular. ¿Cuál es la primerita de las pruebas moleculares? Ginexper. Se hacen pruebas BK positivo y BK negativo. Hay muchos pacientes BK negativos que cuando les haces la prueba de Ginexper, en el Ginexper el resultado te informa como presencia de ácido nucleico o complejo Mycobacterium detectado. Y a su vez te informa si es resistente o no resistente. ¿Te acorta el tiempo de diagnóstico? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que demorar? Por eso le dije al cultivo más o menos 2 meses. ¿Cuánto tiempo tiene que demorar para salir el resultado del Ginexper? Si lo pido hoy día, ¿cuándo sale? En 2 horas. En 2 horas ya tienes la respuesta si tu muestra es Mycobacterium tuberculosis, ácido nucleico, y 2 si es que tiene resistencia a lo mismo. Solo 2 horas. ¿Alguien sí trae? Sí, pero por trámites burocráticos. Pero casi 5 días, con 2 meses, como que te ahorra bastante tiempo. Si tu paciente tiene si tu paciente ya les dije en la primera, en mi primer un minuto,